Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la charla de la doctora Dalila Martínez Medina acerca de amebas de vida libre, producto de su investigación clínica en el Instituto de Medicina Tropical. La doctora Dalila Martínez es docente de la Facultad de Medicina, también es docente con horas para investigación desde el año 2016, desarrolla conjuntamente con la unidad de investigación numerosos proyectos de investigación y es una reconocida investigadora a nivel internacional. Vamos a dar pase para poder dar inicio a la charla. Muchas gracias, Carolina. Gracias con todos. Para el día de hoy, lo que les he preparado es el trabajo que venimos realizando en el Instituto de Medicina Tropical hace mucho tiempo. Es un trabajo colaborativo en el cual vengo formando parte ya desde hace algunos años y estamos continuando en esta línea de investigación, y para que podamos todos entender un poquito mejor qué es lo que ha sucedido, vamos a empezar con historia del cómo se ha ido desarrollando esta línea de investigación con nosotros. Y quería contarles cómo es que en mi experiencia conocí esta patología. Fue gracias a estos dos jovencitos. Fueron dos pacientes, dos niños de 15 años, que conocí haciendo mis prácticas clínicas durante la época de estudiante, como muchos de nosotros, como ustedes están en este momento, como la mayoría de ustedes está. Y me llamó mucho la atención porque, como pueden observar, las lesiones que presentan los hace parecer muy similares, como que fueran hermanos o familiares. Y con el paso de los días, conforme iban pasando, no solamente presentaban esta lesión a nivel facial, que de por sí ya los hacía verse retraídos, un poco inseguros, sino que después, a los pocos días, semanas, empezaron a desarrollar síntomas neurológicos, hemiparesia, después convulsionaron, y un par de semanas después de haberlos conocido, uno de ellos falleció. En ese momento, obviamente, el tener este primer acercamiento como estudiante, conocer por primera vez que el nombre de esta entidad, que para entonces ya tenía nombre, que era Balamutia mandrilaris, me llevó como estudiante a tratar de averiguar un poco más qué información había acerca de esta patología, qué se podía hacer o qué se pudo hacer, o cómo poder ayudar en el futuro, sospechar a esta entidad en otras situaciones en las cuales nosotros estemos exponiéndonos. Y para ese momento la información que había era, empezamos con conocer qué era este patógeno, y como pueden observar, la información más reciente, las primeras publicaciones al respecto eran desde el año 90, en el cual fue identificado en un mandril, y a partir de entonces también fue de interés para otros de los investigadores en el instituto, en este caso el doctor Gotuso, porque estos pacientes, como si retrocedemos un poquito en la figura, nos recuerda mucho a una entidad endémica en nuestro país, que es la leishmaniasis mucocutánea. Y los primeros pacientes precisamente fueron referidos al instituto como cuadros de leishmaniasis mucocutánea que no respondían al tratamiento, que venían recibiendo en sus localidades diversos cursos de antimoniales pentavalentes, que es el tratamiento de elección, y no mejoraban, sino más bien iban empeorando. Y fueron referidos para recibir ya tratamiento de segunda línea con anfotericin B. Y mientras estaban recibiendo este tratamiento, empezaron a convulsionar y empezaron a tener problemas neurológicos cada vez más severos, y lamentablemente fallecían. Entonces, esto llamó la atención, obviamente, del grupo de tropicales, en especial del doctor Gotuso, porque ningún cuadro de leishmaniasis mucocutánea evoluciona de esta forma. En ese momento no se conocía, estamos hablando de los años 80, en ese momento no se conocía esta entidad, no se sabía que existían estos patógenos. Entonces empezaron
a colectar muestras de los pacientes para poder hacer posteriormente reconocimiento patológico de qué cosa estaba sucediendo, y es así que con la colaboración de una estudiante de medicina de la época, la doctora Claudia Velarde, es que se llevó a cabo la serie del estudio anatomopatológico, y que fue el motivo de su tesis, y del cual se pudo posteriormente ya hacer una publicación a nivel internacional. Se pudo describir los primeros hallazgos anatomopatológicos a nivel mundial, de cómo es que progresa y qué daño es el que realiza este patógeno a nivel de tejido cerebral. Y para empezar, lo que se pudo observar es que lo que va a producir son cuadros de vasculitis, con cuadros focales, con presencia de isquemia y hemorragia posterior. Y eso ya se observaba, y esa descripción se hizo a nivel macroscópico. En lo que viene a ser ya la parte microscópica, inclusive se llegó a poder visualizar por diversas tinciones, en este caso una tricrómica, cómo este parásito va atravesando la lámina basal del endotelio. Entonces, se pudo tener un poco más de información de cómo es que este patógeno llegaba al sistema nervioso central, que no había una diseminación tan rápida, hematógena típica que vamos a ver en la mayoría de los patógenos bacterianos, y es esto lo que se describe de manera inicial. Y cuando ya, para poder visualizar un poco mejor qué cosa es lo que sucede con la cantidad de parásitos o agentes que llegan a este nivel, se hizo también en ese estudio estudios de una coloración de inmunofluorescencia para poder visualizar la cantidad de estos patógenos, y como pueden observar, todas las áreas brillantes son trofozoitos, es decir, el agente patógeno activo a nivel cerebral. Y si es que en las tinciones o en los estudios anatomopatológicos previos era un poco difícil para el ojo inexperto poder identificar estos agentes, definitivamente aquí era mucho más sencillo, y podemos observar la gran cantidad de parásitos que hay en el cerebro. Y ya cuando hacemos la visualización cercana, se pudo describir lo que viene a ser las características del trofozoito y quiste a nivel de tejido cerebral. Entonces, estos fueron los primeros estudios que, como pueden observar, se llevó a cabo gracias a la participación tanto de médicos asistentes, profesores, investigadores de la universidad y del hospital, y alumnos de la Facultad de Medicina. Asimismo, los estudios obviamente continuaron, se hizo también descripción de lo que vienen a ser los hallazgos a nivel anatomopatológico de piel, describiendo los patrones de infiltración que vamos a encontrar a nivel de tejido de piel, y como pueden observar, generalmente el patrón granulomatoso histiocítico va y con tendencia a formar granulomas epitelioides van a ser lo predominante. Y esto es una característica que se comparte con otras enfermedades granulomatosas, especialmente tuberculosis, que es una enfermedad muy prevalente en nuestro país. Y como pueden observar, hay otras descripciones anatomopatológicas. Hasta ese momento, este era lo que se conocía, o la idea que se tenía de cómo era que se adquiría esta infección por ya para entonces el conocido agente Balamutia mandrilaris, que como otras de las amebas de vida libre, se encuentran en el ambiente y van a ser adquiridos a través de vía nasal y de ahí a través de mucosa respiratoria. Esto haciendo un paralelo a lo que sucedía con las otras amebas reconocidas hasta el momento, que eran Acanthamoeba y Naegleria, que eran las que más se conocían. Sin embargo, conforme se seguía colectando información, se seguía
describiendo qué cosa es lo que sucedía en nuestros pacientes, se pudo observar de que generalmente en nuestra población, a diferencia de lo que se venía reportando en otras áreas del mundo, la mayoría de los pacientes tenían una lesión cutánea que precedía el desarrollo de síntomas neurológicos. Y en esta lesión cutánea podíamos observar estas alteraciones anatomopatológicas que hemos descrito previamente. Y también, gracias a estas primeras 38 observaciones, se pudo determinar que en promedio el periodo entre el desarrollo de lesión cutánea a lesión neurológica iba a ser aproximadamente 4 a 8 meses, pero el rango podía ser inclusive tan largo como 30 meses. O sea, que tenemos que tener la mente abierta de que no solamente aquellas lesiones que tienen una duración menos de 1 año son las que vamos a tener que considerarlas como agentes patógenos, o como probables casos, perdón, de encefalitis amebiana por amebas de vida libre. Y lamentablemente el periodo se acorta una vez que este patógeno llega al cerebro, porque como hemos podido observar, aparentemente tejido cerebral es un tejido en el cual es sumamente fácil que este patógeno se multiplique. La historia, lamentablemente, hasta el año 2000 fue sumamente poco ominosa, pues la mayoría, todos los pacientes hasta ese momento habían fallecido. En el año 2000, muchos de los que somos profesores actualmente tuvimos la oportunidad de conocer al primer sobreviviente, a este niño, que no voy a mencionar en esta oportunidad su nombre, pero era un niño referido de Piura, que llegó en estatus convulsivo de frente a la unidad de cuidados intensivos. En los estudios de imágenes a nivel cerebral, el daño era sumamente extenso y el pronóstico para ese entonces, con la experiencia previa que teníamos, era simplemente poco favorable, por no decir que se esperaba lo peor en las pocas horas. En este momento es que el equipo de enfermedades infecciosas y tropicales y de pediatría, junto con el personal, los asistentes de la unidad de cuidados intensivos de pediatría, decidieron incluir en su esquema terapéutico esta combinación conformada por anfotericin B, albendazol e itraconazol, y sorprendentemente a las pocas semanas este niño empezó a mejorar, a estabilizarse de manera inicial y después poco a poco a presentar mejoría clínica, y como pueden observar en esta fotografía tomada 1 año posterior, se recuperó. Obviamente con secuela porque el daño neurológico era sumamente extenso, como les mencioné, pero estamos hablando del año 2000. Al momento, la última vez que este niño fue seguido por alguno de los profesores que tenemos conocimiento, ha sido hasta hace 2 años. Quiere decir aproximadamente 16 años, que el niño de ese entonces ahora ya es un adulto, que tiene familia y que puede ser útil y que es útil para la sociedad. Teniendo esta experiencia, se ofreció el mismo tratamiento a otros pacientes posteriores, y en algunos de ellos, como en el de una paciente, una señora que tenía una lesión en el tórax, tuvieron el mismo resultado, pero lamentablemente no fue en más del 80% o 90% de los pacientes, no hubiera sido genial, sino más bien fue al contrario. Después de eso, los pacientes que sobrevivieron fueron un par más. Y a pesar de presentar una mejoría inicial, lamentablemente después la lesión neurológica progresó. Y si revisamos qué cosa es lo que sucedía a nivel de la literatura internacional, podemos observar de que la misma experiencia que nosotros veníamos presentando
se venía sucediendo a nivel internacional. El primer reporte de un sobreviviente fue del año 2003, y la figura no cambió mucho hasta la década del 2010. Y precisamente en ese momento es en el momento en el que nosotros también tenemos este caso y lo reportamos, que fue el de una jovencita de 22 años que viene con una lesión extensa, crónica a nivel de la piel. Ya se le había documentado por anatomopatología la presencia de este agente patógeno del trofozoito de Balamutia mandrilaris, y a esta jovencita se le había ofrecido los esquemas terapéuticos previos que se habían utilizado, y lamentablemente ella seguía desarrollando lesiones metastásicas en diferentes partes del cuerpo. En ese momento, si está desarrollando metástasis en otras partes del cuerpo, ¿por qué no pensar, a pesar de que no tenía compromiso neurológico, de que tuviera compromiso cerebral? Se hizo en las muestras de tejido de piel la confirmación de la infección por Balamutia mandrilaris. Ella tenía la historia de que se había caído en el jardín de su casa, ahí se había lesionado la piel, la rodilla que hemos observado, y que a las pocas semanas es que empieza a desarrollar la lesión. Es en ese momento que también con ayuda de Martín Cabello se obtiene una muestra del jardín y se documenta la presencia también de Balamutia, y se hace PCR, en el cual nos permite demostrar la presencia del mismo agente en el jardín, es decir, en el lugar donde ella había presentado el accidente y que aparentemente era el factor de exposición, puesto que ella no se había expuesto a fuentes de agua previamente, que era la teoría anterior. Se hizo una búsqueda en la literatura para buscar otras alternativas terapéuticas, puesto las que ya conocíamos y las que ya se habían intentado con ella no habían funcionado. Y apareció este artículo del grupo del Dr. Schuster, en el cual se observaba que miltefosina sí tenía in vitro, es decir, en cultivos celulares, un efecto medicida contra Balamutia. Y es así que en simultáneo se hace una resonancia magnética cerebral y documentamos la presencia ya de lesión neurológica, es decir, que ya esta paciente había progresado, y lo que habíamos sospechado de que si estaba haciendo metástasis en diferentes partes de piel, probablemente ya tenía lesión a nivel del sistema nervioso central. Es en este momento que, conversando con la paciente, conversando el equipo de piso, y decidimos incluir este agente farmacológico en el esquema terapéutico, y empezamos el tratamiento. La respuesta fue lenta, y basta describirles que hubieron algunas complicaciones como consecuencia de los efectos adversos de los medicamentos. El más importante, náuseas, vómitos, bastante intolerancia oral, algunos pacientes pueden hacer fiebre, y todo esto lo presentó esta paciente. Pero al segundo mes podemos observar de que ya la lesión neurológica disminuyó de tamaño, había una mejoría clínica muy importante a nivel de piel, y al final del tratamiento, a los 7 meses, la rodilla, con toda la extensión de las lesiones, había ya cicatrizado completamente, y a nivel cerebral, en la resonancia magnética, no se observaba ninguna lesión, ninguna secuela. ¿Qué aprendimos con este caso? Con este caso aprendimos un montón de lecciones. Para empezar, hasta ese momento, como habíamos observado en slides previos, se había observado de que estos pacientes desarrollaban compromiso neurológico, síntomas neurológicos aproximadamente a los 4 o 8 meses de haber iniciado la lesión cutánea. Pero, recién en muchos de ellos se tomaba imágenes en ese momento.
y ahí se podía observar la presencia de estas lesiones granulomatosas. Sin embargo, muchos de estos pacientes que estaban todavía asintomáticos, sin ni siquiera presentar dolor de cabeza, sin presentar fiebre o alguna otra sintomatología clínica, podían ya tener lesiones incipientes de compromiso neurológico debido a estos patógenos. Entonces, esto nos permitió ya establecer un protocolo de evaluación inicial de estos pacientes un poco más estandarizado, y en el cual, además de la evaluación clínica, incluimos realizarles un estudio de imágenes de alta sensibilidad, una resonancia magnética nuclear de encéfalo con gadolinio, que nos permitiera detectar lesiones incipientes. Segundo, nos permitió definir un poco mejor, de manera arbitraria, por opinión de expertos. En ese momento éramos los que estábamos reunidos decidiendo el futuro al momento de empezar este esquema terapéutico con esta paciente, que fue la combinación de miltefosina, albendazol, y traconazol o fluconazol, dependiendo si es que había compromiso del sistema nervioso central, y por un tiempo prolongado, ¿no? Y es así que en promedio les ofrecemos este curso, esta combinación de medicamentos por un periodo de 6 a 12 meses. Y tercero, que fue otra lección sumamente importante, que fue de que se documentó, gracias a la colaboración del doctor Cabello, que llevó a cabo el estudio en una muestra de tierra del jardín, de que estos parásitos no solamente pueden ingresar a través de vías respiratorias por vía inhalatoria, sino de que sí, lo que veníamos sospechando en diversos pacientes es que hay un ingreso directo a través de trauma de piel, ¿no? Anteriormente se sospechaba por la coincidencia entre accidentes o entre lesiones de piel por diversas causas, e ingreso y posterior desarrollo y documentación de estos parásitos a nivel de tejido dérmico. Y es así de que el ciclo de vida que se conocía anteriormente cambió y se hizo un poco más detallado, y ya se empezó a incluir lo que viene a ser el ingreso a través de piel dañada, de algún tipo de lesión de piel. Y también eso estimuló a que en otras partes del mundo se empezaran a estudiar qué cosa es lo que está sucediendo en diferentes regiones y poder aislar este patógeno de muestras de diferentes suelos, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido aclarar algunas partes, tanto del ciclo de vida, como les dije, diseñar un esquema terapéutico que todavía no podemos decir que es el tratamiento estándar que se debe de utilizar, que es el tratamiento que va a permitir recuperar a todos los pacientes, sino que lamentablemente, como podemos observar en las cifras acá, si bien es cierto, son pocos pacientes, no todos han seguido el patrón habitual que se conocía hasta ese momento. No, el 99% de los pacientes no falleció, sino empezamos a ver un grupo importante de sobrevivientes, un porcentaje que bordea el 60%. Y esto para una entidad que anteriormente era prácticamente fatal, el encontrar este parásito a ese nivel, obviamente era sumamente dramático, y sigue siéndolo, pero ya podemos decir de que en algunos casos vamos a poder recuperar a los pacientes, ¿no? Y esto va a depender de muchos factores. Uno de ellos, y que consideramos desde el inicio uno de los más importantes, es el tiempo desde en el que se haga el diagnóstico. Cuanto más temprano se haga el diagnóstico, cuanto menor extensión, y en la medida que no haya afectación a nivel del sistema nervioso central, la probabilidad de recuperar a estos pacientes obviamente va a ser mucho mayor. El hecho de que se encuentre lesiones
a nivel distal, no las típicas lesiones que se describían inicialmente, centro facial, como las que entran en el diagnóstico diferencial de leishmaniasis mucocutánea, no son las únicas, también vamos a tener lesiones en extremidades como el último caso que les describí, y aparentemente el hecho de que estén mucho más distantes puede conllevar a que les tome más tiempo al patógeno llegar al sistema nervioso central, y tal vez eso juegue a favor del paciente, permitiéndonos a nosotros podernos tomar el tiempo suficiente para poder hacer un diagnóstico oportuno. Gracias a esta documentación de que miltefosina, esta droga que había sido en el año 2007 estudiada en laboratorio, de que sí funcionaba a nivel in vitro como amebicida contra Balamutia mandrilaris, y posteriormente nuestra publicación, que fue el primer caso humano que utilizó este fármaco como tratamiento para esta entidad, hubieron otras publicaciones, vinieron otros grupos que empezaron a reportar sobrevivientes aislados utilizando este esquema o este agente terapéutico en combinación con otros fármacos. Y es así que inicialmente el CDC incluye y abre un estudio abierto para poder proveer este fármaco a aquellos pacientes que tengan infecciones por amebas de vida libre, y actualmente, si ustedes ingresan a su página web, lo listan dentro de los fármacos que están disponibles y que tienen que son recomendados para ser incluidos en combinación para tratar afecciones por amebas de vida libre, y en específico por Balamutia mandrilaris, ¿no? Entonces, como podemos observar, partimos de la práctica clínica, de la experiencia de los pacientes que pudimos observar en salas de hospitalización, en consulta externa. Lo seguimos con la evaluación clínica y empezamos diseñando un esquema terapéutico para el paciente en particular, y posteriormente se pudo tener impacto a larga escala con estas recomendaciones que han ido cambiando la vida de otras personas a nivel mundial. Obviamente, el estudio y la investigación tiene que continuar en este sentido, porque, como les dije, todavía no es el esquema de terapéutico ideal. Todavía, lamentablemente, tenemos pacientes que no van a responder a ese esquema de tratamiento, a pesar de que de manera inicial no tenían lesión cerebral. Entonces todavía falta mucho por conocer y estamos en ese camino. De manera paralela empezamos a ver otras presentaciones clínicas, y empezamos a observar otros agentes que no nos esperábamos que íbamos a encontrar. Y es así que en la búsqueda precisamente de estas amebas de vida libre, Balamutia sobre todo, que es en lo que tenemos más experiencia, es que empezamos a tener casos de meningitis subaguda y meningitis crónica, que después de hacerles múltiples evaluaciones y que no tenían, y que tenían ausencia de otros patógenos comúnmente conocidos o que van a estar involucrados, y no responder a terapias empíricas, a uno de los investigadores fue consultado inicialmente y se planteó la posibilidad de buscar amebas de vida libre, pensando en Balamutia, pensando en acantameba, y se encontró un trofozoito, pero este trofozoito terminó no perteneciendo a ninguna de estas especies. En el laboratorio del doctor Cabello se llevaron a cabo los diferentes PCR para poder identificar si pertenecían a acantameba, a Balamutia y a Naegleria, y no pertenecían a ninguno de ellos.
Y es así que aparentemente estamos frente a un nuevo agente. Estas muestras también fueron enviadas a algunos de nuestros colaboradores en el CDC para ampliar estudios y tampoco se pudo determinar la especie. En algunos de los pacientes se documentó además la presencia de otro agente como coexistencia, como una posible coinfección. Y dentro de los agentes en coinfección que se encontraron estos agentes, estos trofozoitos de ameba, estaban tuberculosis, tuvimos un caso de neumococo y un par de pacientes, un par de casos con enterovirus, tal vez un par más. Entonces, hemos observado ¿y qué sucedía en estos casos? Que en muchos de ellos, estos pacientes, a pesar de recibir el tratamiento específico para el agente bacteriano o la micobacteria diagnosticada inicialmente, no respondían al tratamiento. Y una vez que se empezaba el tratamiento amebicida, el mismo esquema que hemos estado utilizando para Balamutia, empezaban a presentar mejoría clínica, empezaban a presentar mejoría laboratorial en las características del líquido cefalorraquídeo, y también empezaron a aclarar el líquido cefalorraquídeo de la presencia de estos parásitos. Como les decía, en este grupo de pacientes, que actualmente conforman más de 15 pacientes, después de empezar el tratamiento amebicida, todos los pacientes fueron recuperados. Todavía nos falta mucho por conocer acerca de esta nueva presentación y de este nuevo patógeno, ¿no? A raíz de todo el trabajo que hemos venido haciendo, que no es el trabajo de una persona, sino es el trabajo de todo el equipo. Han habido presentaciones en reuniones científicas, se han desarrollado un par de publicaciones que están en evaluación y que están por enviarse a publicación. Se han desarrollado también proyectos de investigación clínica y laboratorial, ¿no? Dentro de los cuales 2 han sido financiados por los fondos concursables de la facultad, uno en el año 2017, liderado por el doctor Cabello, y el segundo que ha sido financiado este año, que es en el estudio de meningitis en adolescentes y adultos, que lo ganó una de nuestras residentes y que está por empezar a recolectarse las muestras, ¿no? Y hay una serie de estudios más que están por realizarse y que obviamente están todos invitados a participar, y obviamente si alguno de ustedes está interesado podemos desarrollar muchos otros proyectos que tenemos en el tintero y que tal vez por falta de tiempo y por falta de manos todavía no están en curso. Como les decía, esto es un grupo, esto es un trabajo que no puede ser llevado a cabo solo por una persona, sino por la interacción de múltiples personas que van desde la parte clínica, desde que participaron en lo que viene a ser las primeras descripciones y que ahora nos están ayudando en lo que viene a ser la mejor evaluación y descripción de estos nuevos casos, de estos nuevos compromisos, tanto desde el punto de vista infeccioso como neurológico, y desde la parte de patología, y obviamente no podemos dejar de lado el gran apoyo del grupo de laboratorio. Y obviamente también a lo largo de este tiempo hemos recibido el apoyo de entidades internacionales y de colaboradores extranjeros que han permitido al inicio y poder confirmar el diagnóstico de infección por Balamutia mandrilaris, y que en los últimos años han permitido el entrenamiento
y la identificación de otras especies. Bueno, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud que me las quieran hacer llegar. Estaré muy, muy feliz de poderles responder sus dudas. Sí. Claro, solo resalté los que habían sido financiados por la facultad, lo siento. Sí, por eso es que mencioné de que hay otros proyectos, muchos más proyectos detrás que no han sido mencionados por cuestiones de tiempo y de espacio, no te preocupes. Sí, doctor, ¿cómo está? La concentración de cloro en las piscinas que mata a la nieve, los sobrevivientes que quedan con secuelas neurológicas, ya. Y crecen, y ese polvo desecado en la papa, que son esporas, son viables. Ya, a ver, a la primera pregunta, si uno hace una buena higiene de las piscinas siguiendo las recomendaciones internacionales y las guías que se manejan actualmente a nivel del sistema de salud a nivel del Perú, sí se va a lograr disminuir la concentración de estos parásitos, porque son agentes que van a estar presentes en el medio ambiente y previene de que uno adquiera la infección. El problema va a ser básicamente cuando uno o no se siguen bien las recomendaciones, los lineamientos para hacer esta limpieza, y muchas veces lo que olvidamos o que no tomamos en cuenta, a pesar de que sí se utiliza la adecuada concentración, se hace la limpieza con la adecuada frecuencia que está recomendado, es como sucedió hace unos cuantos años acá en la ciudad de Lima, que anteriormente no habíamos tenido casos de encefalitis primaria por Naegleria, que las piscinas sobrepasan la capacidad para la cual esas recomendaciones han sido dadas. Entonces, ahí ya, una vez que sobrepasan su capacidad, obviamente, el nivel de seguridad que puede dar las recomendaciones a las guías estandarizadas no van a dar la misma protección, ¿no? Entonces, ahí, en ese sentido, es que se planteó el estudio a nivel de piscinas, y eso está, como estaba mencionando el doctor Cabello, está todavía en proceso de evaluación, ¿no? Entonces, la idea no es que no van a haber estos parásitos, sino que no van a estar en su forma infectante, y que la carga parasitaria no esté sumamente elevada como para poder permitir de que sí, que se puedan ser patógenos para el hombre. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, que era respecto a los pacientes, a los sobrevivientes, la mayoría de sobrevivientes han quedado sin ninguna secuela. Solo un par de pacientes de la última nueva presentación de meningitis crónica, que lamentablemente presentaron varias complicaciones, hemorragias intraventriculares, etcétera, sí quedaron con secuelas, pero que les permiten desenvolverse por sí solos, que con rehabilitación están volviendo a realizar sus actividades de la vida diaria. Y uno de estos casos precisamente fue el de una de nuestras colegas, que fue sumamente publicitado en las noticias, ¿no? El caso de Mateo, que conocimos muchos de nosotros y algunos de algunas personas a través de los medios, y él ahorita, por ejemplo, ya está reincorporado a sus actividades en el colegio, está viajando, y entonces esa es la idea,
y felizmente la mayoría de nuestros pacientes que han sobrevivido se han recuperado completamente. Los pacientes con balamutia que han recibido el esquema con miltefosine, ellos sí se han recuperado completamente, sin ningún tipo de secuela neurológica, y con el paso de los años en los estudios de control tampoco se ha observado reactivación. Y tercero, respecto a lo de las esporas que usted me estaba preguntando, en realidad este patógeno no tiene el estadio de espora, tiene principalmente estadio de trofozoito y el estadio de quiste. Entonces, la vía inhalatoria por la cual ingresaría al humano sería básicamente a través de, ya sea de combinación con microgotas o con el polvo en áreas sumamente contaminadas o con bastante movilización, pero esos casos han sido descritos principalmente en pacientes inmunosuprimidos. Digo, el no desarrollar lesiones cutáneas y directamente desarrollar lesión cerebral o lesión a nivel de otro órgano o lesión sistémica se ha visto principalmente en pacientes inmunosuprimidos y no inmunocompetentes. No sé si con esto contesto a su pregunta, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo está? Yo tenía una duda. Estos pacientes pueden ser fácilmente identificables por algunos tienen, digamos, dolor de cabeza y dolor cutáneo. Pero ¿qué pasamos con pacientes que no tienen servicio cutáneo? Porque viene solamente por dolor de cabeza, que empezó hace 2 semanas, que de repente se hospitalizan y ellos tienen muchas alteraciones. ¿Qué podría yo buscar o utilizar o preguntarle a la gente que esto podría ser una nueva de vida libre? Tanto diagnóstico que no puede cambiar. Muy buena pregunta, y eso me permite a mí ampliar un poquito más la parte clínica, porque lo que he querido acá es darles más o menos un panorama de cómo se ha ido desarrollando la investigación y hacia dónde queremos ir, y aquellos que estén interesados en colaborar o ser parte del grupo, bienvenidos, ¿no? Partiendo de tu pregunta, generalmente nosotros debemos de sospechar en infecciones por amebas de vida libre. Recordemos de que no es una sola especie, sino son 4 especies reconocidas, patógenas para el hombre, porque hay más de 200 especies en el mundo, y unas cuantas más que todavía no están siendo reconocidas, que probablemente correspondan a una nueva especie o a nuevas especies. Entonces, si hablamos de las 4 especies reconocidas, tenemos Naegleria, Acanthameba, Balamutia. Naegleria te va a dar un cuadro meningio sumamente aparatoso, agudo, fulminante. Quiere decir de que dentro de las primeras horas, o primeras 24, 48 horas, tú vas a tener un cuadro de meningitis aguda, severamente comprometido el paciente, con gran hipertensión endocraniana. Entonces, en esos casos, que son más frecuentes en áreas del sur de Estados Unidos, ¿ya? La recomendación en esas áreas es que en aquellos meses de verano, en donde la temperatura va a sobrepasar los 30 grados, la temperatura ambiental, y por consiguiente, a nivel de temperatura de aguas y todo eso, se debe de empezar a sospechar en aquellos pacientes que te llegan con un cuadro neurológico sugerente de una meningitis y que haya tenido la historia previa de haber estado expuesto a fuentes de agua no salada, sino agua dulce, ¿ya? O piscinas, en las 2 semanas previas, hasta 2 semanas previas. Incluye ríos, incluye piscinas, incluye acequias, incluye pozas, porque recordemos que en algunas áreas de la periferia de Lima, la distribución de agua no es por agua potable, sino va a ser pozas de reserva, y de ahí distribuyen como si fueran agua potable. Entonces son cosas que tenemos que estar
averiguando, tenemos que estar preguntando y considerándolas, sobre todo en estas épocas de verano, ¿no? Que es lo que observamos desde hace un par de años, que durante los meses de verano empezaron a ver estos casos en niños, sobre todo, ¿no? Entonces, así hubieron algunos casos que inclusive se dieron en pequeñitos menores de 6 meses. Esos niños no estuvieron, no se fueron a nadar, no los llevaron a ninguna sequía, sino que precisamente tuvieron contacto con agua que venía de pozos. Entonces, la sospecha es que la contaminación fue a ese nivel. Lo que lamentablemente nos falta todavía es poder hacer estudios un poco más detallados en diferentes fuentes de agua potable o de este tipo de pozas, ¿no? que distribuyen agua para consumo. Ya en otras latitudes se ha observado y se ha podido documentar el aislamiento de Naegleria y de otras amebas en fuentes de agua potable, ¿ya? Entonces, no es de extrañar de que hayan algunas fuentes en las cuales sí esté presente este patógeno, pero ahí hay que seguir averiguando, seguir vigilando cuál es el factor diferente, si es que la carga parasitaria, si es que hay alguna concentración en particular de diferentes sustancias, no solamente cloro, sino otros elementos. Entonces todavía falta mucho por conocer. Eso es en el caso de los cuadros agudos. En los casos de los cuadros subagudos y crónicos, ahí también tenemos que sospechar siempre y cuando tengamos alguna alteración a nivel del líquido cefalorraquídeo, tengamos historia de que sí ha habido contacto con alguna fuente de agua en los meses anteriores, o tal vez han habido viajes a zonas en las cuales han tenido contacto con fuentes de agua, piscinas, aguas termales, estas cataratas. Recuerdo bien el caso de un paciente, un señor, que había viajado a la selva central, se había metido a estas pozas de cataratas, y después de eso es que desarrolló, a las 2, 3 semanas desarrolló el cuadro neurológico, ¿no? Y tenía la presencia de enterovirus, pero también tenía la presencia de esta ameba, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos. Este señor nunca se bañaba en piscinas, ni iba a sequias, ni ríos, ni nada por el estilo, solamente esa había sido la historia, en ese caso en particular, por eso es que lo recuerdo. Y en el caso de los pacientes ya más crónicos, como tú mencionas, con lesión cutánea, en esos casos lo que nos debe de llamar la atención básicamente son las características de la lesión cutánea, porque esos pacientes generalmente, ¿qué patógenos debemos de sospechar ahí? O son acantameba o son Balamutia. Si está inmunosuprimido, lo más probable es que sea acantameba. Si es inmunocompetente, debemos de sospechar en Balamutia. La probabilidad de encontrar alteraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo es mayor en el caso de acantameba. En Balamutia, la mayoría de veces vas a encontrar un líquido cefalorraquídeo normal. Y si haces búsqueda del parásito, es más probable que encuentres parásitos en los casos de acantameba, mientras que en Balamutia es bien difícil de encontrar parásitos. No es imposible, sí se ha documentado en muy poquitos casos, podemos contarlos tal vez con los dedos de la mano, ¿ya? Pero muy pocas veces se ha encontrado la presencia de trofozoitos o quistes de Balamutia en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, tal vez si quiero darte una recomendación, cuando tienes un líquido cefalorraquídeo patológico, entonces en esos casos averiguar historia previa de contacto con aguas, con fuentes de agua dulce que pudieran haber estado contaminadas o de dudosa procedencia, y hacer la búsqueda de estos patógenos si es que no responde al tratamiento, no encuentras otro agente que pueda explicar lo que está sucediendo. Y en aquellos que tienen lesión cutánea, granulomatosa, además de sospechar en tuberculosis, leishmania y cosas por el estilo, también deberías de solicitar en el estudio anatomopatológico una búsqueda por amebas. Sí, doctor.
Buenas tardes, doctora. Una pregunta. Tenemos en nuestro país, en el norte, lo que es el problema del niño. Entonces, eso me lleva a pensar si en los casos, pues, ¿cuáles son la isla, que hay más inundaciones? ¿Cómo son los estudios? Incluso se podría pensar en que se puede prevenir alertas sísmicas por ahí. Precisamente el doctor Cabello hizo una publicación al respecto, estudiando qué cosa es lo que sucedía con la presencia de fenómenos del niño y cosas por el estilo. Y tenemos que recordar que toda la información que está disponible es a base de casos reportados. Lamentablemente no existe una vigilancia activa que permita determinar la cantidad o la frecuencia exacta de estos casos. Entonces, ha sido un poco difícil poder discriminar si es que realmente hay alguna asociación. Impresionaría verla, pero poder decir que es un hallazgo significativo y que permita, sí, establecer una norma de que, como usted menciona, tomar medidas de prevención y generar toda una maquinaria es un poco más difícil. Más bien, sí da pie a que precisamente se lleven estudios que permitan hacer una sospecha inicial, hacer un mapeo inicial de qué cosa es lo que está sucediendo y de ahí, en base a ello, poder seguir más adelante dando más comentarios. Sí, Martín, por favor. Cuando paso a la iglesia, estos sí, tiene un componente activo sobre la búsqueda. Tiene un registro diario de que cuando sube la temperatura, aumenta los casos de eso es una vez de fluido, ¿no? En Perú no, porque no tenemos lo que se hizo una vez fue evaluar el índice del niño sólido. Ese niño se predecía que iba a haber el niño en Perú, California y lo que sucede con Negrete no sucede con Managua. Cuando Negrete está en agudo, pone simultáneamente lo que sucede con Managua, porque cuando pasó y lo que se ve es, esto es aparentemente porque el número de casos es muy pequeñito, no puede ser demostrado estadísticamente con el número muy pequeñito, pero llega la impresión de que entre 1 y 2 años después de un fenómeno del niño aparece un caso de Managua. El problema con este diagnóstico es que el número es pequeño, el reporte de casos se demora, o sea, hay una demora en el. Por lo tanto, si aparece un caso, aparece después de 2 años o 1 año, más o menos, desde que se empezó a que es detectado. Este problema diagnóstico, este retraso y la presencia de fenómeno del niño todavía no está muy claro, pero viene a ser que se toca como cualquier microorganismo de la dieta de la tierra que puede resolver el problema. Sí, si está interesado, genial, podemos hacer algo al respecto del fenómeno del niño y ver qué es lo que pasa en el norte de nuestro país. Sí, Teresa. Tengo entendido que de estos últimos casos, ¿sí? que no está identificado cuál es el patógeno causante, hay algunos pacientes que han recibido tratamiento y sí. otros que no. Sí. Entonces, cuando han hecho el análisis de todos los casos, de los factores de riesgo, de las características clínicas del ictiocefaluorraquídeo, ¿qué es lo que ha llevado a ofrecer o no ofrecer tratamiento y cuál ha sido la respuesta en ambos casos? Ya, por el momento lo que se ha hecho es evaluar el caso individual, porque todavía, como te dije, son muy pocos los casos. En los pocos casos, porque son pocos casos en los que no se ha dado tratamiento, en los que no se ha dado tratamiento, básicamente la decisión se ha basado en la severidad clínica que ha desarrollado el paciente o que presentaba el paciente en ese momento, ¿no? Si mal no recuerdo, en estos
4 casos que no recibieron tratamiento no tenían lesión neurológica evidente en los estudios de imágenes. El líquido cefalorraquídeo, si bien es cierto, presentaba alteraciones significativas, la cantidad de parásitos presentes, la carga parasitaria que hemos establecido como estándar de medición en el laboratorio no era sumamente alta, no era aparatoso. Y en el paso del tiempo de observación entre inicialmente 48, 72 horas y posteriormente una semana, no había cambios neurológicos importantes, porque el único síntoma que presentaban era básicamente cefalea, sin llegar a desarrollar signos clínicos de hipertensión endocraniana. Entonces, en esos casos se decidió observar y dar tratamiento y dar manejo conservador, con la finalidad de que si en algún momento se veía un cambio hacia el deterioro, se iniciara el tratamiento. Y como bien lo estás mencionando, en estos 3, 4 casos no hubo necesidad de iniciar tratamiento y hubo resolución completa de las alteraciones en el líquido cefalorraquídeo y también aclaramiento de los trofosoditos en los casos que pudieron ser seguidos, porque si no me equivoco uno de los casos se perdió. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, muchísimas gracias por su atención. Aquí tienen los contactos de todos nosotros para aquellos que estén interesados, ¿no? Muchas gracias, que tengan buenas tardes.